Soy Juan Cortés y vamos a hablar sobre la persecución del pueblo gitano en España. Como bien decía, vamos a hablar acerca de la persecución del pueblo gitano en España. Yo soy de los que piensan que hay que conocer nuestro pasado para saber las consecuencias del presente. Es por ello que vamos a intentar hacer a través de este vídeo un análisis sobre todo el proceso que ha tenido el pueblo gitano desde su llegada a la península en el 1425 hasta la actualidad y qué repercusiones ha tenido a nivel social, económico, familiar, en diferentes áreas que vamos a intentar estudiar, sobre todo el proceso que los gitanos han tenido a lo largo de la historia aquí en España. Una de las cuestiones que muchas veces se debate es acerca de nuestro origen. Aunque hay estudios realizados, para muchos es una verdadera incógnita. Pero sí es cierto que el éxodo del gitano hacia Europa se origina desde la India, por una serie de invasiones bélicas que se originaron en el norte de la India entre el siglo VII y VIII después de Cristo, y ese es el motivo del por qué los gitanos empezaron el éxodo hacia toda Europa. Pero vamos a centrarnos un poquito en España. En este vídeo podríamos hablar sobre los diferentes países donde están posicionados los gitanos, pero vamos a intentar centrarnos en España. Y como he dicho en un principio, vamos a hablar acerca de la persecución del pueblo gitano en España. Tengo que decir que en un principio, tras la llegada a la península en el 1425, hubo una buena acogida por parte de los ciudadanos en aquel entonces, pero esto fue durante un periodo corto de tiempo, ya que pronto empezaron a desarrollarse diferentes pragmáticas en contra del pueblo gitano, como vamos a intentar desarrollar a lo largo del vídeo. Tengo que decir que el buen ambiente hacia los gitanos fue durante un periodo corto de tiempo. Pronto empezaron a surgir o a aparecer síntomas de mal entendimiento y de ruptura que dieron lugar a la promulgación de leyes antigitanas, y esto supuso el fin de la buena acogida. Como podéis ver en pantalla, aquí relaciono toda una serie de pragmáticas en contra del pueblo gitano. Vamos a intentar desarrollarlas a grosso modo, tan solamente vamos a hablar sobre puntos concretos de cada una de esas pragmáticas, para que toda aquella persona que pueda estar viendo este vídeo pueda entender la situación que ha vivido nuestro pueblo, el pueblo gitano, a lo largo de la historia. La primera pragmática fue dictaminada por los Reyes Católicos allá en el 1499, la cual tenía como objetivo de unificar el territorio y también a su población desde un punto de vista cultural y religioso. Pero como bien he estado diciendo, esta primera pragmática dictaminada por los Reyes Católicos tuvieron unos matices muy drásticos para el pueblo gitano, como vamos a ver a continuación. ¿Qué se inició tras esta primera pragmática? Se inicia el acoso hacia los gitanos. La ley exigía que se asentaran y dejaran de ser errantes, que sirvieran a un señor y que tomaran un oficio. Ordenaba la expulsión inmediata de los gitanos, excepto de aquellos que tomaran un oficio. Pasando el plazo, si se les encontraban vagando, se les daban 100 azotes y se les desterraba de manera perpetua. Si los volvían a encontrar, les cortaban las orejas y permanecían 60 días encarcelados. A la tercera vez que se les encontraban, se les convertían de esclavos de por vida. Y simultáneamente a todo lo que estamos viendo, se estaba produciendo también lo que se conoce como una muerte cultural por lo siguiente. Se les obligó al abandono de la lengua, a su forma de vestir, a sus costumbres y relaciones. Esta ley preveía la expulsión de todos los gitanos en el plazo de 2 meses si es que no se acogían a la alternativa de su desaparición sociocultural. Los Reyes Católicos ponen a los gitanos entre la pared. O se volvían sedentarios, se ponían a trabajar como todo el mundo, o optaban por su desaparición. Por lo tanto, vemos como aquí hay medidas muy drásticas hacia el pueblo gitano. Podríamos decir que se estaba originando una exterminación del pueblo. Podríamos hablar acerca de otros países que el comportamiento hacia el gitano fue con la misma línea, y me atrevo a decir que con medidas mucho más atroces que la que estamos viendo aquí en España. Tengo que decir que esta fue la primera de muchas pragmáticas que se hicieron en contra de nuestro pueblo. Un total de más de 200 leyes antigitanas desde el 1499, desde finales del siglo XV a comienzos del siglo XVI, es cuando comienza a generarse la imagen negativa y estereotipada hacia el pueblo gitano.
produciéndose generalización de todo lo que los gitanos realizaban, convirtiéndose en prejuicios. Es por ello que la imagen negativa, la imagen, como estaba diciendo, estereotipada que tienen hacia el gitano, no es fruto de una casualidad, es fruto de todas estas leyes antigitanas que a lo largo de la historia se han ido dictaminando en contra del pueblo gitano. La segunda pragmática que me gustaría relatar es la ley que promulgó Carlos I en 1539. Y con esta nueva pragmática, Carlos I no abolió la pragmática de los reyes católicos, sino que la ratificó. Y encima puso sobre la mesa situaciones mucho más gravosas hacia el pueblo gitano. Es por ello que Carlos I reitera la pragmática de sus abuelos y solo modifica las penas dictadas contra los gitanos vagantes. En esta ocasión, Carlos I añade lo siguiente: todos los varones comprendidos entre 20 y 50 años son enviados a vivir a las galeras. Imaginaron lo que supuso para las familias gitanas en aquel entonces que todos los varones entre 20 y 50 años fueron enviados a las galeras. Imaginaron lo que supuso, como estaba diciendo, para las familias gitanas. Posiblemente se convirtieron en familias totalmente desestructuradas, familias con esa carencia afectiva. Hay que entender todo el trasiego que supuso para los jóvenes de 20 años y los hombres entre esa franja de edad, entre 20 y 50 años, el tener que ir a las galeras. Esto jamás nunca lo hemos visto en los libros de historia. Como bien hemos dicho, el gitano llega en el 1425 aquí a la península, coincide poco después con el descubrimiento de América, y jamás se dice que los gitanos iban en esas galeras cuando en ese descubrimiento. Se habla de otros pueblos, de otras culturas, pero no se habla acerca del trato que se le dio en ese momento al gitano aquí en la península. Es por ello que en este vídeo lo quería hacer visible y quería hacer ver todas aquellas etapas donde ha tenido que vivir el gitano. Muchas veces se entiende un poquito el carácter, la visión, las formas que tiene un pueblo cuando sabe la historia que tiene detrás. Vamos a hablar de otra de las pragmáticas. En esta ocasión vamos a hablar de Felipe III. Fue en el 1619 cuando este rey promulgó una nueva pragmática en contra de los gitanos. Este rey decía que los gitanos solo podían vivir en municipios donde habían más de 1000 habitantes. Puede ser que estéis pensando, aquellas personas que están viendo el vídeo, que esta pragmática no tenía tampoco una gran repercusión, pero debemos de tener en cuenta que la superpoblación que tenemos en la actualidad no era en la época que estamos hablando. Es por ello que poblaciones que tuvieran o tuviesen más de 1000 habitantes eran muy poquitas. Es por ello el trasiego de las familias gitanas de tener que vivir en lugares donde se cumplía esta ley. Asimismo, se le obligaba a desarrollar una serie de oficios, les vetaban a nivel laboral las funciones que podían realizar, y todos aquellos gitanos que no se acogían a esta ley se les hacía salir del reino y optaban por la pena de muerte. Vamos a visualizar ahora la pragmática de Felipe IV. Esta fue en 1633. Este rey da un giro rotundo a la orientación de la política étnica, decide abolir las penas y amenazas de expulsión hacia los gitanos, por lo cual pone fin a todos los decretos de expulsión. Sin embargo, esta ley recoge la amenaza de esclavitud a todo aquel gitano que salga de su domicilio con un periodo superior de 6 meses. Vemos como aquí que hay una evolución ficticia, me atrevo a decir. Es decir, intenta mejorar la situación del pueblo gitano en la península, pero vemos como todo aquel gitano que durante un periodo de 6 meses estuviera fuera de su domicilio, del lugar donde vivía, ya empezaba un poquito las sentencias que veíamos anteriormente. Entre ellos pasaban a ser esclavos. Es decir, vemos como muchas veces hablamos acerca de la esclavitud que han sufrido otros pueblos, pero no hablamos de la esclavitud que ha sufrido mi pueblo por el hecho de ser gitanos. A pesar de que vemos una cierta mejora en un principio, pero también se les prohibía la libertad cultural en cuanto a la lengua, la forma de vestir, etc. Vamos a hablar ahora de Carlos III en 1695. Con este rey aumenta la situación de asimilación. Tengo que decir, con la pragmática que dictamina este rey, se reduce el número de localidades donde podían vivir los gitanos en 41 localidades. Yo no me he mirado cuántas localidades podía haber en la España de aquel entonces, en la España del 1695, pero estoy totalmente seguro que había mucha más de 41 localidades. Muchas veces se habla que los gitanos hemos sido errantes, que hemos sido nómadas.
pero os estoy dando a entender también que muchas veces ese nomadismo, ese pueblo errante muchas veces ha sido forzoso. ¿El por qué? A mí me han contado mis padres, mis abuelos, que muchas veces a los gitanos se les prohibía estar en localidades, ya mis abuelos son del 1920, ¿no? Eran ellos, ¿no? Y mis padres del 1943. Y vemos como ellos ya también lo han sufrido, la imposibilidad de vivir en sitios concretos, en localidades concretas. Pues imaginaros en la España del 1695, con esta ley, que tan solamente se les permitía vivir en 41 localidades. Imaginaros un poquito el trasiego de las familias por toda España, para no sufrir el acoso, para no sufrir la esclavitud, para no sufrir la muerte. A muchos de ellos los mataban por el hecho de no someterse a la ley. Asimismo, este rey realiza un censo de todos los gitanos los cuales vivían en España, los que vivían en la península, con la intención de controlarlos, con la intención de amenazarlos, con la intención de amedrentarlos. Es por ello que realiza censos aplicando penas de azotes y condenas de galeras a todos aquellos que no se presentaran. Poco a poco se va recogiendo la idea de una existencia étnica de los gitanos paralela al reconocimiento de su condición de súbditos del reino. Es decir, vemos como no lo ven como ciudadanos de pleno derecho, sino lo ven como súbditos, como personas que les pertenecían, como personas que estaban a su merced para todo cuanto ellos querían. Felipe V, en 1717, fue uno de los reyes los cuales promulgaron más pragmáticas en contra del pueblo gitano, pero cada una de ellas se remitía a las anteriores. Vemos como afianzan la gravedad, afianzan el trato discriminatorio los cuales les daban al pueblo gitano. En realidad, la única novedad que aparece en esta pragmática es el hecho de especificar las ciudades donde van a residir los gitanos. Las siguientes pragmáticas que son promulgadas son una reiteración de la anterior. Es decir, vemos como son ciertas pragmáticas reiterativas de las que ya se habían promulgado anteriormente. Ahora sí que me quiero detener un poquito. Creo que este es uno de los puntos de la historia del pueblo gitano aquí en España más drásticos. Estamos hablando acerca de la gran redada o el intento de exterminación del pueblo gitano en España. Esta fue originada durante el reinado de Felipe VI en 1749. Este plan fue organizado por el marqués de la Ensenada y se decidió prender a todos los gitanos avecindados y vagantes en estos reinos, sin extensión de sexo, estado ni edad, sin reservar refugio alguno a que se hayan acogido. Tengo que decir que fueron detenidos todos los gitanos los cuales residían en España y fueron enviados a lugares concretos tales como Cartagena, Ferrol, Alicante y Cádiz. Para vuestra información, los hombres y los niños mayores de 7 años fueron enviados a los arsenales de la Marina y las mujeres y los niños pequeños recluidos en las casas de la Misericordia y en edificios acondicionados solo serían indultados 14 años después por el rey Carlos III y algunos serían liberados en 1767. Vemos que con esta acción se pretendía la exterminación y extinción del pueblo gitano por la vía más rápida. Como paradoja, tuvieron que pasar 14 años para que fuesen indultados, pero los motivos de ese indulto fue porque no sabían qué hacer con tanto gitano encarcelado. Yo no sé ustedes, aquellas personas que me están escuchando, yo creo que es un acto milagroso que a día de hoy yo pueda estar dando este vídeo. Es un acto milagroso que muchos de los gitanos que puedan estar observando este vídeo puedan estar presentes. Es un acto milagroso que aún puedan existir gitanos. Es un acto milagroso la conservación del pueblo gitano. Imaginaros 14 años encarcelados, por una parte las mujeres y los niños, por otra parte los hombres, y que pudiesen sobrevivir, que hubiesen salido ilesos ante esa situación. Carlos III, en 1783, mantuvo el mismo espíritu que la promulgación de los Reyes Católicos. Pretendía asimilar a los gitanos, negar su identidad y hacerlos vasallos contra los demás. Pero en cambio difería en las otras leyes en algunos aspectos que vamos a contemplar. Vemos como dice que los gitanos son ciudadanos españoles y pueden elegir libremente su lugar de residencia, el tipo de oficio. Los niños pueden ir a las escuelas desde los 4 años. Nadie podía negar la residencia o el trabajo.
Aquí vemos, con esta pragmática de Carlos III, vemos un cierto avance, pero si estudiamos más en profundidad lo que es la pragmática, vemos como es un avance ficticio. ¿Por qué? Porque también decía que para poder conseguir todas estas libertades, para poder conseguir una buena situación, tenían que dejar atrás sus costumbres, sus lenguas, su idiosincrasia como pueblo. Por lo tanto, era una mejora realmente ficticia. Podríamos hablar mucho más acerca de todas estas leyes. Como hemos dicho en un principio, más de 200 leyes antigitanas encontramos a lo largo de la historia aquí en España. Me gustaría plantear una cuestión. ¿Sigue teniendo repercusión estas leyes antigitanas en la actualidad? Vemos como en el periodo que hemos contemplado desde 1425, la primera pragmática se origina en 1499, hasta prácticamente en el 1978, que vamos a ver que había una ley en contra aún del pueblo gitano. Vemos como a lo largo de este tiempo los gitanos han tenido problemas de estancia, de oficio, de sometimiento, de maltrato, de muerte cultural. Pero yo planteaba esa pregunta: ¿sigue teniendo repercusión las antiguas pragmáticas en la actualidad? Es decir, ¿sigue teniendo vigencia? Para poder responder esta cuestión tenemos que hablar acerca del estigma. Tengo que decir que fue durante este periodo donde se forjaron, donde se formaron los estigmas en contra de los gitanos. Un estigma es una etiqueta negativa que identifica a una persona, a un ente en sí. Un estigma es un estereotipo discriminatorio, infamante y despreciativo. Es una forma de categorización social que fija atributos desacreditativos. Vemos como los gitanos, tras su llegada a la península, tuvieron problemas de estancia. ¿Y siguen teniendo los gitanos en la actualidad problemas de estancia? Siguen teniendo problemas. Cada día me enfrento con muchas familias gitanas que se encuentran impedidos de poder alquilar una vivienda, porque cuando realizan la llamada telefónica, cuando ven un anuncio concreto, se alquila X vivienda, se les ofrece la posibilidad de alquilarla, pero cuando dan sus nombres y apellidos, cuando les ve físicamente, se les dan 1001 excusas para no poder alquilarla. Por lo tanto, los gitanos siguen teniendo problemas de estancia. Tengo que decir que las pragmáticas que hemos visto, una de las consecuencias drásticas que tenía hacer el gitano era la imposibilidad de desarrollarse a nivel profesional. ¿Por qué? Porque se le encasillaban en unos oficios determinados. Es por ello que en la actualidad los gitanos se dedican a oficios concretos, porque ya desde la historia se le prefijaba a qué lugares podían trabajar. Y tengo que decir que en la actualidad los gitanos siguen teniendo problemas de contratación. Los que me conocen saben que por gracia, pienso que es por la gracia de Dios, porque todo lo que tenemos es gracias a Él, he tenido la oportunidad de estudiar. Tengo varias carreras universitarias, entre ellos económicas y psicología, algún que otro máster, y yo me la he visto y me la he deseado para poder encontrar trabajo por el hecho de ser gitano. Y cuando he estado trabajando, he sido cuestionado, hipervigilado. Tienes esa sensación de tener que demostrar más tus conocimientos y tus valías por el hecho de ser gitano, porque ponen en cuestión tu profesionalidad por el hecho de ser gitano. Es por ello que a día de hoy los gitanos tienen problemas a la hora de encontrar un trabajo. Otra de las consecuencias que vemos en esas antiguas pragmáticas era el maltrato. Puede ser que aquellas personas que estén escuchando este vídeo estén pensando, no, gitanos en España hoy en día no siguen teniendo maltrato. Pero me atrevo a decir que posiblemente no un maltrato físico, porque no lo tenemos, pero sí un maltrato psicológico. Muchas veces nuestro autoconcepto y autoestima va relacionado con la visión que los demás tienen de nosotros. El autoconcepto es la visión que tenemos de nosotros, que muchas veces está condicionado por las voces que nos hablan, por los conceptos que los demás tienen de nosotros. ¿Os habéis preguntado por qué hay tanto fracaso escolar dentro de la propia comunidad gitana? Es verdad que muchas veces tenemos nosotros la responsabilidad por la falta de cultura de estudio, pero muchas veces los gitanos no se ven representados dentro del sistema. Hay algo en psicología que se llama como efecto halo o profecía autocumplida. Si yo tengo un concepto de cierto colectivo y yo le trato a ese colectivo en relación a mi concepto, ese colectivo va a actuar en relación al trato que yo le doy. Eso se conoce como profecía autocumplida. Os voy a contar una historia. En cierta ocasión me llama mi mujer y me dice que le había llamado la profesora de mi hijo de 3 años, donde pretendía enviarlo a clase de repaso. Yo ante esa situación yo me escandalizo, voy a hablar con la profesora y les pido explicaciones de por qué van a tomar esa medida. Ella me dice que el niño piensa que el niño no está evolucionando de manera correcta con tan solamente 3 años. Yo le pido explicación, en ese momento ella me enseña las fichas del niño, están hechas todas de manera correcta, y yo hablo con ella y le explico lo siguiente: mirad,
No es producto de una casualidad que la educación reglada en España sea entre los 6 y 7 años. Es a partir de entonces donde los niños adquieren algo que se conoce como metacognición o habilidades cognitivas. Yo esto se lo hago llegar a saber a la profesora, que supongo que ella lo sabía por sus estudios, pero se lo recuerdo. Y le digo que por nada en el mundo a mi hijo le van a estigmatizar o lo van a encasillar o le van a condicionar de pensar que es un niño diferente. Le prohíbo que haga esa medida y mi hijo a día de hoy está cursando segundo de la ESO totalmente con una educación normalizada. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué hubiera pasado con mi hijo si yo no hubiera ido a hablar? Posiblemente a mi hijo lo hubieran llevado a clases de repaso, mi hijo se hubiera pensado que es diferente, mi hijo hubiera minorado su capacidad, mi hijo posiblemente hubiera pensado que no podía llegar y eso hubiera sido el detonante para el fracaso escolar. Es por ello que posiblemente, lo dejo en el aire, muchos de los fracasos escolares que vemos en la comunidad gitana es por la visión estereotipada que la propia institución tiene acerca del colectivo gitano. Yo no entiendo el por qué hay medidas educativas como aulas PAC o colegios que están localizados en barrios concretos y minoran el currículum, adaptan el currículum. ¿Pero por qué hacen eso? Son niños totalmente capaces de tener una educación totalmente normalizada. Es por ello que muchas veces es la propia institución que tiene este estereotipo acerca del gitano y piensan que no pueden llegar. El gitano puede llegar igual que otra persona puede llegar a ejercer sus estudios o a ejecutar sus estudios. Es por ello que yo animo, si me están escuchando, que no sé si escucharán este vídeo, que normalicen los estudios para el gitano. Y cómo no, también se produce lo que se conoce como una muerte cultural. Mirad, hace poquito me vinieron a la iglesia dos gitanas, las que eran de Cracovia, buscando ayuda. No os podéis imaginar la impotencia que me supuso el no poderme comunicar con ellas por el hecho de no saber nuestra lengua, por el hecho de no saber romaní. Tuve que echar de contactos a través de una llamada telefónica de un amigo que habla a la perfección romaní sin ser gitano. Vemos como, aunque sí que hemos podido conservar mucha parte de nuestra identidad por el hecho de ser un pueblo hermético, pero sí que se ha producido, por ejemplo, una muerte cultural en cuanto a nuestra forma de vestir, en especial en cuanto a nuestro idioma. No vamos a hablar sobre otras persecuciones que hemos sufrido los gitanos, como puede ser en el holocausto nazi, allá en Alemania o en Polonia, ¿no? No vamos a centrarnos en esto, del casi 1 millón de gitanos que mataron en ese holocausto. Pero pienso que sí que es necesario, por toda la trayectoria, por toda la persecución que estamos visualizando, que menos que el gobierno se preocupe por la restauración de nuestro idioma. Creo que es algo que nos pertenece, creo que es algo que nos lo han quitado, creo que es algo que es necesario para un pueblo el tenerlo. Puede ser que muchos de vosotros estéis pensando, pero Juan, si es que me estás hablando de leyes antigitanas del 1499, del 1500, de 1600, de 1700, pero tengo que deciros que con una historia reciente en el 1900, estamos hablando ahora de 1978, en el reglamento de la Guardia Civil en España, en 1978, existían 3 artículos expresos en contra del pueblo gitano, donde se premiaba la vigilancia exhaustiva y en contra de nosotros. Pero tenemos que dar gracias de algo. Ahora tenemos a nuestra disposición la Constitución de 1978, donde encontramos varios artículos donde nos respaldan y nos dan esa condición de ciudadanos de pleno derecho. Tenemos a nuestro haber ese artículo 14, donde no debe existir discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o religión. Decir que somos el ejemplo de resiliencia. Somos definición de libro de lo que es en sí la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de salir ilesos ante las adversidades. Creo que ha sido gracias a la tenacidad que hemos tenido los gitanos. Hemos sido un pueblo muy tenaz, un pueblo donde creo, sostengo y defiendo que hemos tenido siempre la gracia de Dios. Todo cuanto hemos pasado en nuestro pueblo, si no hubiéramos obtenido ese cuidado de nuestro Dios, que hemos sido un pueblo donde Dios siempre nos ha cuidado de manera especial. Como decía en un principio, hay que conocer nuestro pasado para saber las consecuencias del presente. Creo que tenemos que luchar por nuestro derecho. Es verdad que la sociedad tiene un concepto del gitano quizás sesgado, pero también tenemos que poner nosotros de nuestra parte. Tenemos que romper esquemas mentales erróneos que la sociedad mayoritaria tiene acerca de nuestro pueblo.
Sabemos que el Día Internacional del Pueblo Gitano es el día 8 de abril, un día donde se conmemora, un día que no es de celebración, porque sabemos que ese día se recuerda, entre otras cosas, el trato que han dado a los gitanos a lo largo de la historia en ese holocausto nazi, y no es una celebración, sino es una conmemoración de nuestros derechos. Es por ello que vamos a conmemorar nuestros derechos, vamos a reivindicar que somos ciudadanos de pleno derecho, que a lo largo de la historia nos han pedido hacer muchas cosas, pero que ahora podemos luchar por nuestros derechos. Espero que el vídeo os haya permitido conocer un poquito más nuestra historia. Es verdad que es una historia dura, una historia donde pena, una historia donde cuesta entender el porqué, por pertenecer a una etnia, por pertenecer a un pueblo, te tienen que dar ese trato distintivo y discriminatorio. Si es posible, suscríbete al canal para poder tener notificaciones de aquellos vídeos que estemos lanzando. Siempre van a ser vídeos de interés popular, la mayoría de ellos con una connotación bíblica y psicológica. Nos vemos en el siguiente vídeo.